Congresista Manuel Damer. Señora Presidenta, señores congresistas, creo que este proyecto de ley del Poder Ejecutivo tiene una virtud fundamental, una virtud central. No sé si la única virtud, pero tiene una virtud importante. Reconoce el fracaso de la política económica del gobierno. Es el síntoma, el signo, la evidencia que la política económica del gobierno ha fracasado y que estamos al borde ya del comienzo de una recesión, que se puede salir del control del propio Poder Ejecutivo. Pero el proyecto del Poder Ejecutivo, en vez de desviarnos, ¿cuál es la propuesta alternativa? ¿Qué plantea hacer? ¿Para qué pide 6.000 millones de soles? En vez de decirlo, lo que nos plantea es un cheque en blanco. Nos dice que el Poder Legislativo lo autorice a gastar como quiera. Si ya fracasó, ¿cómo puede enviar un proyecto de ley para seguir fracasando? Es evidente que en los últimos tiempos el Poder Ejecutivo se ha embarcado en una política de mayor endeudamiento externo. Hace poco el ministro de Economía y Finanzas hizo un viaje, y esto salió publicado expresamente, en el cual se decía que Perú financiará su déficit fiscal del 2016 con emisión de deuda. Nota del 23 de marzo del 2015. Perú financiará el déficit fiscal 2016, el cual se proyectó que sería 2.2% del PBI con la reapertura de bonos. Esta operación permite el intercambio, canje y emisión de bonos soberanos en los mercados internacionales. Así, el bono soberano en moneda local con vencimiento al 2031 implicó una emisión de 4.392 millones de soles, equivalente a 1.426 millones de dólares. Y la del bono global con vencimiento al 2050 fue por unos 545 millones de dólares. La reapertura del bono soberano 2031 sería una tasa de rendimiento de 6.95%. De tal forma que el gobierno, que decía que tenía todas las cuentas cuadradas, ya empezó a recurrir al sector financiero, a la búsqueda de bonos soberanos para poder paliar o cubrir el déficit que estaba empezando a tener. Y ahora nos viene con el proyecto de ley en la cual trata de justificar el utilizar a libre disponibilidad 6.000 millones de soles, trata de justificarlo en función de decir que los gobiernos regionales y locales son incapaces para invertir, que como hay nuevas autoridades no se está haciendo inversión, cuando la manera explícita de este gobierno ha sido en los últimos 2 años recentralizar el gasto de tal forma que le ha quitado atribuciones a gobiernos locales y regionales para ejecutar su gasto. Y no es que sean nuevas las autoridades, es que en este momento la capacidad de ejercicio de su actuación como gobiernos está limitada al máximo. Se ha recentralizado el gasto fiscal no solo en la asignación a futuro, sino en la ejecución concreta. De ahí que todos indican, todos reconocen, y el gobierno ahora tiene que reconocerlo, Dele tiempo. Que los gobiernos regionales y locales están con una dificultad. Pero en vez de decir, vamos a solicitar dinero y poner las partidas en las cuales se va a fortalecer esos gobiernos locales y regionales, ese dinero va a ser para que el gobierno central siga intentando gastar él en regiones y localidades, acentuando el centralismo fiscal. Esto se ve en el hecho de que no hay ninguna propuesta que tenga que ver con los municipios afectados y las regiones afectadas con la disminución del canon petrolero. Existen proyectos de inversión ya aprobados en el presupuesto, ya con capacidad de ejecución del gasto, pero sobre el cual no se dice nada. Debería señalarse de manera explícita. Un elemento adicional es el hecho de que la principal endeudamiento que tiene que el gobierno poner en marcha en estos días es el que tiene que ver con la refinería de Talara, el proyecto de modernización de la refinería de Talara. Y el gobierno acaba de hacer un acto antijurídico, acaba de regalarle 300 millones de dólares al grupo Graña y Montero por lotes 3 y 4 de Petroperú, con lo cual no solamente le ha quitado dinero a Petroperú y ha hecho un acto ilegal e ilegítimo, sino que además ha puesto en riesgo la propia operación de endeudamiento para la refinería de Talara. Y ahora el gobierno inclusive está llevando a decir que tendrá que vender en bonos las acciones de Petroperú y tendrá que subastar este año o el próximo, como sea, a Petroperú. El gobierno se mete por cometer actos ilegales de favorecer a una empresa, se mete en generar una crisis de su propio financiamiento y sobre eso no dice nada.
Si el gobierno diría, vamos a garantizar con esta autorización que salga el proyecto de la refinería y por lo tanto vamos a anular eso que le quita posibilidades financieras a Petroperú para actuar, entonces el gobierno diría que está actuando sensatamente. Da la impresión que eso no es lo que marca el proyecto que nos envía el gobierno. Por eso, señora presidenta, en mi evaluación no se puede aprobar, no se debe aprobar esto que es un pedido de carta blanca por parte del gobierno para actuar como quiere. Ya dele tiempo. De ley, cuando mandó proyectos de ley, y voy terminando, fundamentalmente destinados a reducir el costo laboral. Se acaba de presentar otro proyecto de ley para reducir el costo laboral en los empleos jóvenes. Se acaba de presentar por parte de un congresista del oficialismo. Y el gobierno insiste en volver a la ley Pulpín y volver a tratar de abaratar los costos del sector privado a partir de reducir el costo laboral. Eso será parte también de esta política en la cual esos 6.000 millones van a ser manejados por la caja fiscal a su antojo del gobierno actual. Nos parece, señora presidenta, de que el gobierno, si reconoce que ya cometió un inmenso error que nos ha llevado a la crisis, no debemos darle una carta blanca para que cometa un error todavía mayor, que nos precipite al país en medio de el último año de este gobierno, cercano a las elecciones generales, que en medio de esas circunstancias se produzca una crisis financiera en el país, ciertamente no sería bueno. Por eso lo mejor es devolver el proyecto al gobierno y que el gobierno mande un proyecto de ley explícito, concreto, que diga, por ejemplo, que se requiere estas autorizaciones en función de permitir el financiamiento de Petroperú y del proyecto de refinería, en función de garantizar recursos reales para los gobiernos locales y regionales para que ellos sean los que promuevan la inversión, en función de darle créditos y asistencia técnica a los millones de micro y pequeños empresarios agrarios y urbanos que hay en todo el país, en función de facilitar el acceso a servicios públicos en educación y en salud a una mayoría nacional que permita orientar mejor el gasto. Creo que si presentara el gobierno propuestas que le permitieran reconocer que hay que modificar estos criterios, serían posiblemente aprobados. Y si además nos permitirían salir de este férreo endeudamiento con el sector financiero. El gobierno en este momento ya no maneja la economía, sino la ha entregado al sector financiero. Es la banca, son los grandes grupos bancarios los que manejan la economía nacional y también el gobierno. Por eso mejor que digan al Congreso cuál es la propuesta política económica para que se pueda discutir en serio una política económica en función del país y no en función de los grandes bancos. Vamos a saludar a quienes tenemos en la galería el Comité Cívico del Nuevo Distrito Mi Perú, creado mediante Ley 30.197, acompañados e invitados por el congresista José Urquizo, a quien damos el cordial saludo. Tiene la palabra el congresista Johnny Cárdenas. Bien, presidente. En realidad nuestro país tiene muchos problemas económicos y muy responsable en su política económica ha tomado diversas acciones. Dentro de estas acciones es establecer una política fiscal agresiva. Es decir, nuestros ahorros que hemos tenido en algunas de las reservas las estamos utilizando para poder incentivar, en este caso, el gasto público, incentivar a través de algunas otras normas el consumo, porque la inversión privada pues ha tenido ciertas dificultades, como en Cajamarca, como lo ha tenido en Espinar, como lo tiene el día de hoy Arequipa en Tía María, y así. Entonces tenemos un pequeño problema respecto al crecimiento de nuestras inversiones. Pero por eso, y para eso está el Estado. La política contracíclica, la política fiscal agresiva, incentivando estos dos puntos que le compete en realidad, presidente, el consumo y el gasto público. En la norma se establece claramente que estas medidas que se habrían tomado provocan un déficit estructural. Este déficit estructural podría provocar
alguna problemática en el crecimiento económico. Entonces, para eso se ha establecido una regla fiscal que la convergencia debería de estar en menos 1%. Esta convergencia no es una política fiscal, presidente. No es una política económica que, como algunos colegas están mencionando, que se van a utilizar en programas sociales, que se van a utilizar para que puedan de repente de algún modo incentivar la orientación del pueblo en relación a su decisión política, o ni mucho menos. Porque existen normas y procedimientos que establecen que en un año electoral el Estado está obligado a respetar estas normas y estos procedimientos. Es decir, no se va a utilizar estos dineros que suman en algo de 6 millones que justamente mencionaban los colegas en aspectos de farras electorales, si se puede decir de algún modo, presidente. Entonces, ¿qué es lo que se busca con este mecanismo para disminuir el impulso fiscal? Lo que se busca es que gradualmente podamos cumplir la regla fiscal, que es la convergencia en menos 1 establecida mediante ley, y que en este año es de menos 2.5%, y esta para el año 2018 tenga que estar, como así se habría establecido en la ley en 3 años, en menos 1%. Entonces, lo que se busca... Dele tiempo. Lo que se busca, presidenta, es que este déficit, en todo caso, pueda disminuir y no incrementarse con estas políticas expansivas y contracíclicas que se están utilizando. Pero ¿para qué se necesita, presidente, estos recursos? Para poder financiar los presupuestos de la República, que para este año que viene está en más o menos 138.000. Entonces tenemos que garantizar que los proyectos que se han establecido en esta norma se tengan que financiar. Es prioritario, es vital, porque si no, luego estamos diciendo no cumplieron, no ejecutaron las obras que mencionaron, los aspectos y compromisos establecidos en los gastos de capital de los gobiernos regionales, y en realidad toda la política que justamente en algún momento lo mencionan algunos colegas o algunas autoridades de distintos gobiernos regionales. Entonces, tenemos que decir que para poder financiar justamente y garantizar el presupuesto de la República, tenemos que hacer uso de la reserva secundaria de liquidez. Esta reserva secundaria de liquidez va a ser financiada por el fondo justamente constitutivo. El otro tiene que tiene que ser financiado, presidenta, por el fondo del combustible, y la otra tiene que ser financiada por el saldo que tiene que ver justamente de balance que tiene la SUNAT. Entonces, estos dos fondos del combustible y el fondo del saldo de balance de la SUNAT va a hacer que la reserva secundaria de liquidez pueda estar fortalecida y a su vez pueda garantizar en su momento la ejecución como corresponde del presupuesto de la República. Pero otro de los puntos importantes que tiene en este caso esta norma, presidenta, es de que el Fondo de Estabilización Fiscal, este fondo que ya está establecido mediante ley y que menciona que cuando se sobrepasa del 4% de estos ahorros que se han generado en muchísimo tiempo, estas se puedan utilizar para poder hacer uso en el pago de la deuda que se tiene. Entonces, se ha establecido, sí, que se debe de ejecutar los saldos o los excedentes del 4% en el gasto de la deuda, pero sin embargo no se ha establecido el cómo. Entonces, en esta normatividad, presidenta, lo que se está realizando es aclarar estos procedimientos y que la ejecución en lo que se refiere al pago de la deuda pueda tener en realidad los procedimientos legales que correspondan. Entonces son dos partes importantes, presidenta, que los colegas deban considerar, que una es garantizar el presupuesto de la República, el otro establecer los procedimientos que corresponden a la utilización efectiva del pago de la deuda que tenemos. Presidenta, no se da esta norma para poder financiar algunos aspectos como programas sociales, como algunos los han mencionado. Dele tiempo. Esta norma lo que busca en realidad es, presidenta, es darle el cumplimiento
y la ejecución a las normas anteriores que ya se han establecido aquí en este Congreso de la República, Presidenta. No tiene otro fin, sino cumplir la norma. Gracias, Presidenta. Congresista Iberico. Presidenta, muchas gracias. Es evidente que estamos en una fase de desaceleración de la economía en el país, producto de factores externos, pero también producto de factores internos. Esta desaceleración, algunos sectores ideológicos la celebran porque dicen se cayó el modelo económico. No, no se ha caído el modelo económico. El modelo económico está funcionando, solo que no se ha seguido mejorando, no se ha seguido perfeccionando. Nosotros creemos que hay que mejorar y perfeccionar el modelo económico que está funcionando. No queremos volver al pasado, de estatizaciones, de empresas públicas que generan pérdidas. No. Así que acá los que están celebrando desde un extremo ideológico esta situación crítica no tienen nada que celebrar. ¿Hay que enfrentar esta situación? Sí hay que enfrentarla. Dentro de los cánones establecidos por un modelo económico que establece justamente mecanismos para no incurrir en excesos en el gasto público. Y aquí se está planteando incrementar el déficit fiscal, vale decir gastar más. 1% más son 6.000 millones de soles, 1.5, 9.000 millones de soles. No estamos hablando de montos pequeños, estamos hablando de altos montos, porque justamente cuando hay estas situaciones de desaceleración hay que establecer lo que se denominan políticas anticíclicas o contracíclicas, incrementar, por ejemplo, la inversión pública, incrementar la demanda interna. Está bien, en eso estamos de acuerdo, es una forma de preservar el modelo dentro de ciertas circunstancias adversas. Y esto se hace, como lo pretende hacer el gobierno, con déficit fiscal. Aquí no hay ningún sacrilegio, se puede hacer. Y es que lo real es lo real. Nosotros empezamos el año con un Producto Bruto Interno cuyo crecimiento se proyectaba en 6%. Después, Economía y Finanzas en abril ya lo baja a 2.4%. El Fondo Monetario acaba de decir que podríamos crecer 3.8%, o sea, va cayendo la proyección y esto nos preocupa y no nos alegra y queremos contribuir sanamente con el gobierno para que establezca estas medidas contracíclicas. Meterle más plata a la inversión pública es una de ellas y no podemos estar en desacuerdo, evidentemente. Para ello el gobierno nos pide modificar la ley 3009. Una ley que entró en vigencia ahorita nomás, el 1 de enero, ya le queremos hacer modificaciones. ¿Tiene lógica? Sí, pues, porque nos estamos encontrando ante un panorama adverso. Hemos tenido en ese sentido, Dele tiempo. Hemos tenido reuniones con el presidente del Consejo de Ministros que pronto vendrá aquí a pedir la investidura del Congreso de la República. Y ha anunciado cosas interesantes en materia de inversión pública, inversión en carreteras, inversión en puertos, inversión en aeropuertos, inversión en colegios. Acabamos como Alianza para el Progreso de sostener una reunión con el Premier en Palacio de Gobierno. Le hemos planteado que canalice esas inversiones a través de los gobiernos regionales y gobiernos locales para mejorar la infraestructura de los colegios, por ejemplo, mejorar la infraestructura de los hospitales, porque los gobiernos regionales y locales pueden ser los grandes aliados del gobierno central, obviamente si manejan correctamente sus presupuestos, porque por culpa de 2 o 3 presidentes regionales que están en la cárcel no puede hacerse una generalización a todos los presidentes regionales o a todos los alcaldes. En síntesis, estaríamos de acuerdo, Presidenta, con esta modificación, pero hay cosas pues que nos preocupan y para eso está el Congreso de la República, que es el poder que fiscaliza, el poder que hace control político. Hay cosas que nos preocupan porque si se va a incrementar en 6.000 millones este déficit fiscal, nosotros vemos otras cosas que también hacen peligrar esta situación. Por ejemplo, la disminución de la inversión privada. También hay que prever esa situación.
Por ejemplo, el incremento de las tasas de interés internacional, o sea, este PBI proyectado ya en 3.8% se puede caer más. Entonces hay que manejarse con cuidado, Presidenta. Y vemos el peligro, y esto no es ningún misterio, de que estamos por entrar a una etapa electoral. ¿Peligro de qué? De gasto electoral. Entonces, Presidenta, cuando la oposición responsablemente pide al presidente de la Comisión de Presupuesto que establezca candados, que establezca ciertas medidas de precaución para no incurrir en estas cosas, creo que se tienen que tomar, Presidenta, para bien del país. Aquí, amigos congresistas, no basta pues la buena fe. En cosas de plata, de dinero, no basta la buena fe, hay que tener mucho cuidado con cada centavo del presupuesto público. Y por eso, Presidenta, secundo al congresista Richard Acuña, cuando, por ejemplo, no se está cumpliendo el numeral 10.1 del artículo 10 de la ley, que dice que la cláusula se activa en casos extraordinarios de emergencia nacional o crisis internacional que pueda afectar sustancialmente la economía nacional. Porque el gobierno pues tiene que explicarnos por qué se están tomando estas medidas, y acá está lo que dice la ley, que se aprobó y que entró en vigencia hace poquitos meses. Estamos ante esa situación, que lo digan con toda sinceridad y con toda crudeza. Me pide una interrupción el congresista Damer. Sí, con su venia. ¿Qué congresista? Damer, congresista Damer, interrupción. Yo creo que sería interesante que el congresista y alguna gente del gobierno nos responda, cuando todos los países de América Latina preveían que Estados Unidos iba a tener una recuperación, iba a mejorar su economía, se iba a valorizar el dólar. Por eso es que en todos los países lo que hicieron fue una reforma fiscal para justamente incrementar los impuestos. Las reformas tributarias de América Latina han sido en el sentido contracíclico de prepararse para un incremento de impuestos. Solamente en el Perú, los genios del Ministerio de Economía y Finanzas han llevado a desguarnecer al Estado peruano desde el punto de vista de la recaudación tributaria y de la parte arancelaria. Y por eso es que estamos ahora en esta crisis. Eso no es un tema ni siquiera de fiebre neoliberal, es un tema ya de ineptitud en el gobierno o de directo beneficio a algunos sectores. Congresista Ibérico, continúe. Continuando, Presidenta. Entonces, pedimos precaución, pedimos control, pedimos saber a dónde se va a dirigir o a dónde no se debe dirigir, ese incremento en el déficit fiscal, esos 6.000 millones de soles. Porque no quisiéramos que algo que debe irse, por ejemplo, a inversión en infraestructura, termine yéndose, como lo dijo una congresista, a comprar pañales. No queremos que se vaya a gastos que no van a representar un fortalecimiento de la economía que requerimos en este momento. Por eso, Presidenta, yo ratifico lo que ya ha propuesto nuestra bancada, que es establecer esta disposición transitoria complementaria transitoria, para que estos fondos se destinen exclusivamente al financiamiento de proyectos de inversión y gasto de mantenimiento de infraestructura. Lógico, pues, algo que dé trabajo, movilice la economía, mueva la plata y que perdure y que sea bueno para el desarrollo del país. A ello se le ha añadido algo que el congresista Eguren no leyó en su momento, pero me parece importante que se sepa. Otra disposición complementaria transitoria que estamos proponiendo, que es un mecanismo de transparencia. Y dice, y lo leo para que quede registrado: el Ministerio de Economía y Finanzas publicará mensualmente en el periodo comprendido entre junio del 2015 a julio del 2016 en su portal institucional un informe detallado de la evolución de la ejecución presupuestal de los pliegos del Poder Ejecutivo en gastos de remuneraciones de todos los regímenes laborales, incluidos los contratos administrativos de servicios, gastos en programas sociales, gastos de publicidad, gastos de viajes nacionales, subvenciones a personas naturales y transferencias a instituciones sin fines de lucro. Queremos saber cuánto se está destinando a esto, justamente como mecanismo de control. ¿Y por qué, Presidente, y con esto termino, nos preocupa este tema del control, que creo yo todos compartimos esa preocupación? Porque tampoco se ha cumplido con otro artículo. El artículo 23, en su numeral 23.1, antes de darle la interrupción a nuestro congresista. Y este artículo señala que para este tipo de operaciones,
Para este tipo de operaciones, el gobierno debe constituir un consejo fiscal. El gobierno tiene que establecer un consejo fiscal que ve, entre otras cosas, y lo dice la ley, la modificación y el cumplimiento de las reglas fiscales previstas en esta ley. Y crea el Consejo Fiscal como una comisión autónoma adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo objetivo es contribuir con el análisis técnico independiente de la política macrofiscal mediante la emisión, miren ustedes, de opinión no vinculante a través de informes en una serie de materias. O sea, el gobierno designa a las personas que integran este comité. Y este comité emite opiniones ni siquiera vinculantes. Ni siquiera eso, que es un mecanismo de autocontrol que el propio Ministerio de Economía y Finanzas establece, ni siquiera eso se ha establecido hasta el día de hoy. Razones tenemos pues para preocuparnos y para no actuar únicamente de buena fe, porque todos queremos actuar de buena fe, pero eso, repito, no basta cuando estamos hablando del presupuesto de la República. Y le concedo la última interrupción a nuestro colega. Congresista Cárdenas, interrupción. Segunda interrupción. Sí, presidente, como una cuestión de reflexión respecto a las preocupaciones que pueden tener los distintos colegas, que en algo en todo caso pudiera ayudar. Esta norma tiene que ver también con algunas otras que son conexas y que tienen que ver con la ejecución del presupuesto. La Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal, Presidenta, establece en su artículo 6.3, en lo que se refiere a las reglas fiscales adicionales, lo siguiente. El 6.3, Presidente, en los años de elecciones generales se aplica adicionalmente lo siguiente. El gasto no financiero, que tiene que ver con bienes y servicios e inversiones, menciona, ¿no? El gasto no financiero del Gobierno Nacional ejecutado durante los primeros 7 meses del año no excede el 60% del límite anual que se determine según el presente artículo en año de elecciones, como en este caso que viene el año 2016. Pero adicionalmente menciona, en los primeros 7 meses del año no pueden aprobarse ni... Segunda interrupción. Culmine, congresista Cárdenas. Culmine. En los primeros 7 meses del año no pueden aprobarse ni entrar en vigencia medidas que reduzcan el espacio fiscal de la nueva administración de gobierno o que se incrementen el gasto corriente del gobierno nacional, que impliquen compromisos de pago posteriores a la finalización de la administración de gobierno, presidente. Yo creo que es importante que eso se pueda valorar, ya existen estas reglas fiscales y estos adicionales justamente de la norma que busca que ser transparente la ejecución y no se pueda hacer proselitismo, presidente, como se hacían en muchas épocas y en otros gobiernos anteriores. Todo está claro y todo es transparente, presidente. Congresista Iberico. No está de más redundar si es que hay disposiciones que no son exactamente las que estamos proponiendo, se parecen, pero no son tan exactas y específicas como las que nosotros estamos proponiendo, Presidenta. Por eso queremos colaborar, Presidenta. Hay un buen ánimo de colaborar. Todos queremos que el país salga adelante. Todos queremos pasar este bache o esta ola. Todos queremos que se incremente nuestros resultados económicos, nuestro Producto Bruto Interno, que no baje tanto al menos, que no baje tanto como lo que se está dramáticamente proyectando. Aquí no hay mala leche, aquí no hay mala fe, simplemente hay una legítima preocupación para transparentar este gasto y para saber específicamente a dónde, a qué se va a destinar o a qué no se van a destinar estos recursos en este momento en el cual todos queremos empujar el carro hacia un solo sentido, que es hacia adelante, Presidenta. Muchas gracias. Congresista Josué Gutiérrez. Muchas gracias, Presidenta. Quiero saludar a la representación nacional y quiero circunscribir este debate en torno a un hecho eminentemente técnico que tiene sin duda un componente político a evaluar por parte del Parlamento. Presidenta, queremos que todos los parlamentarios sepan el escenario, los criterios de este planteamiento que viene del Ejecutivo. Primero, para señalar lo siguiente.
En los escenarios económicos como el que hoy día se desenvuelve el país, cabe dos alternativas. La toma de decisión por parte del Ejecutivo mediante decreto de urgencia y la discusión de un proyecto de ley en el Parlamento de la República. Y esto tiene dos incidencias. Si bien ambos por competencia pueden hacerlo, se discute en el Pleno Parlamentario a la luz de lo que dispone la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Es decir, las calificadoras de riesgo en el país, en el mundo, ven al país del Perú como un país que ha tenido mucha disciplina en el manejo fiscal, del equilibrio financiero en su momento. Por eso es que, haciendo eco además de una vocación estrictamente democrática, venimos a este fuero parlamentario, Presidenta, para discutir hechos sobre las cuales dependerá el futuro del país. Y hay también que hacer el señalamiento de dos escenarios. Un escenario en el cual este Parlamento puede rechazar esta iniciativa de ley y cuáles serían las consecuencias este y los siguientes años. Y otro escenario, Presidenta, sobre la base de determinarse esta ley y al amparo de la misma, cuánto podríamos crecer en los siguientes años. Sé que a muchos parlamentarios este tema no les importa, por eso se enfrascan en conversaciones aparte y después, cuando se tiene que asumir una votación, no van a tener el criterio suficiente para poderse determinar. Y por eso es que la invocación, Presidenta, es que este debate, siendo eminentemente técnico, hay que tener conocimiento del mismo para poder resolverla o poder de alguna forma discutirla. Y entonces, Presidenta, lo que podemos decir en esta mañana es que este gobierno es muy responsable en el manejo de la política económica, que es muy distinta a la política fiscal y a la política monetaria. Porque la política económica engloba todo, la estrategia misma que tiene que seguir un gobierno y el Estado, porque hablo del Estado porque está comprometido también. Dele tiempo. Porque está comprometida el primer poder del Estado, que es el Parlamento de la República. Y bajo ese escenario, Presidenta, nosotros podríamos decir el día de hoy que este proyecto que ha venido es sin duda aplicar el criterio de excepcionalidad que está dispuesto en la Ley 30.099, que es la Ley del Fortalecimiento de la Responsabilidad Fiscal, que en la cláusula 10ª se establecen criterios de excepcionalidad. Y bajo esos criterios de excepcionalidad, Presidenta, podemos decir hoy día, garantizamos recién la ejecución presupuestal del 2015. Señora Presidenta, señores parlamentarios, señora Presidenta, señores parlamentarios, hemos aprobado la ley 30.281, que es la ley de presupuesto público para el 2015. Este Parlamento, este Congreso de la República aprobó ese presupuesto. Y como quiera que en la ejecución presupuestal tenemos algunos inconvenientes respecto a la proyección de recaudación, porque el techo presupuestal para este año es de 130.000 millones, el riesgo que nos corremos, si no aprobamos la ley hoy día, que este techo presupuestal para el 2016 tendría que bajarse considerablemente, entendiendo que debería ser en un orden de 6.000 a 8.000 millones de soles. ¿Y eso a quién perjudica? ¿Acaso no desalienta las inversiones públicas? Porque tendría que reducirse, no va a haber más dinero. Y entonces, ¿dónde está el superávit que hemos tenido en años anteriores para poder equilibrar justamente en situaciones de crisis esta situación de estrategia para tener mayor liquidez al sector público y desde esa perspectiva poder implementar no solamente el tema de las inversiones? Porque acá se llenan la boca y dicen que tiene que haber, un momentito, congresista, yo le voy a dar la interrupción, pero permítame concluir. Tiene que haber, Presidenta, tiene que haber necesariamente el reconocimiento de que existe un fondo que en el proyecto de ley se determina como, por ejemplo, los saldos de balance de SUNAT, 500 millones de soles,
Los fondos de combustible que acumulado está más de 1.600 millones, de los cuales 500 millones se va a habilitar para este fin. Y después, respecto a los saldos que ha habido del 2014 también, que han sido para el equilibrio o para el fondo de contingencia de combustible, 400 millones. Esa base de los 1.400 millones va a equilibrar el presupuesto y va a permitir tener liquidez para que el presupuesto 2015 se pueda ejecutar. No estamos hablando, por lo tanto, de farra, no estamos hablando, por lo tanto, de mayores gastos, de nuevos programas o de mayores gastos corrientes, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un fondo, de un monto que va a ingresar a la ley de presupuesto para que se cumpla lo que nosotros en este Parlamento hemos aprobado. O sea, no hay sorpresas, no hay sorpresas. Entonces, mal se hace cuando se pretende, Presidenta, me habían solicitado 2 interrupciones, con todo gusto, si usted lo permite, el congresista Martín Belaúnde Moreira y el congresista Carlos Brus, si fuera tan amable, por favor. Congresista Martín Belaúnde, primera interrupción. Gracias, congresista Gutiérrez. Yo tengo una observación y 2 preguntas. La primera es con respecto a estas previsiones que ustedes están haciendo en los ejercicios 2016, 17 y 18. Las previsiones pueden ser acertadas, pero están más allá de las posibilidades de este gobierno. Y eso hay que tenerlo en cuenta, por obvias consideraciones, porque no somos dueños del futuro. Y la otra es, yo veo que aquí hay una suma de 400 millones, más creo que otra cantidad de 500 millones, más otra cantidad de 500 millones, serían 1.400 millones de soles. Si el presupuesto que tenemos, que es de 128.000 millones de soles, que nació desfinanciado, si hacemos recuento de eso, la pregunta que me hago es, si estos 1.400 millones de soles, si yo interpreto bien esta ley luego de una muy rápida lectura, si esos 1.400 millones van a cubrir el déficit que se está esperando. Segunda interrupción, congresista Carlos Brus. Gracias, Presidenta. Presidenta, estamos hablando de una situación excepcional, de un déficit que se ha generado posterior a la aprobación del presupuesto, ¿no? Por lo tanto, esta situación excepcional exige medidas excepcionales, como la que estamos aprobando, y también las medidas de austeridad para limitar el gasto corriente, que también lo ponemos como una exigencia para nosotros poder apoyar esto. Y además es una muestra ante la ciudadanía que el gobierno también se faja en estas épocas difíciles para que de esa manera se libere más recursos de gasto corriente a gasto de inversión. Estamos dejando que el Ejecutivo mismo dicte las normas, pero creo que es un gesto que haría muy bien incluirlo en este proyecto de ley. Congresista Gutiérrez. Agradezco profundamente las 2 interrupciones, querida Presidenta, y lo agradezco porque en lo primero me permite estructurar y esbozar lo que el Fondo Monetario Internacional recientemente ha anunciado para Latinoamérica. ¿Quién podría creer que del orden de un crecimiento del 14% Asia haya reducido a un promedio de 6 a 7%? ¿No? ¿Quién podría creer en ese momento? O que Latinoamérica, que en promedio crecía en 6 y 7%, hoy día se estime el crecimiento de Latinoamérica en promedio al menos del 1%. Y la política macroeconómica es lo que estamos justamente definiéndolo hoy día, como parte de la estrategia referido a la política fiscal, que es principalmente inyectar financiamiento para el cumplimiento de la ley de presupuesto que lo aprobamos aquí en este Parlamento. Presidenta, voy a repetir muchas veces que esta norma lo que va a permitir es que se cumpla con lo que este Parlamento aprobó, que es la ley de presupuesto. Nada más, sí, nada más. Y como si fuera poco, no es un cheque en blanco, sino circunscribe a un monto específico que es 1.400 millones.
Entonces, ¿dónde puede haber un malentendido sobre la materia? No podría haber. No estamos hablando la habilitación a otros programas, no estamos hablando la habilitación a otros, pero sí el riesgo en el sistema genérico que puede ser en el recursos de gastos ordinarios para ver el tema de los gastos corrientes, por ejemplo, ¿no? Como que se estipula las reformas salariales que este Parlamento ha dado y que ha aprobado inclusive en la ley de presupuesto para incorporar a los médicos, por ejemplo, a las enfermeras, a las obstetrices, para que se le den plazas. O en el mismo sector educación, para coberturar las plazas de docentes que tenemos déficit en el país. Esos son gastos corrientes. Si nosotros restringimos esto, prácticamente evitamos que esa política pueda implementarse adecuadamente. Repito, todo esto se circunscribe a la ley de presupuesto y en efecto la ley de presupuesto ha estimado como un fondo, como un techo presupuestal en 130.000 millones porque la política macrofiscal, los supuestos macroeconómicos establecían un escenario totalmente distinto. Resulta, por lo tanto, presidente, estimable lo que ha propuesto el congresista Carlos Brus. En efecto, si la parte técnica condice el escenario totalmente distinto sobre el cual nos estamos desenvolviendo, creo que también hay que hacer gestos políticos. Y los gestos políticos obligan a todos los sectores, a los tres niveles de gobierno, al gobierno nacional, regional, local, dictar pues, ya no sobre regular, ni sobre legislar, sino dictar sobre lo que dice la misma ley de presupuestos, políticas de austeridad que permitan tener mejor control y calidad de gasto. Porque en situaciones adversas como las que estamos viviendo hoy también podemos crecer. Porque en situaciones adversas, echando mano a las contingencias que teníamos anteriormente a esto, podríamos ser el país galopante en Latinoamérica, como al parecer vamos a hacerlo. Aun cuando el estimado puede ser 3.8% o 4%, ¿no es cierto? Pero vamos a estar por encima de los demás países en Latinoamérica. Y eso es muy importante destacar, Presidenta, porque nosotros creemos que esto es una discusión eminentemente técnica sobre política fiscal y que tiene que estar circunscrita sobre la misma en su discusión. Solo para culminar, Presidenta, el artículo 6.3 de la tantas veces mencionada Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal establece con claridad un criterio de excepcionalidad que en los años de elecciones generales se aplica adicionalmente lo siguiente: el gasto no financiero del Gobierno Nacional ejecutado durante los primeros 7 meses del año no debe exceder el 60% del límite anual que se determine según el presente artículo. ¿Qué implica, Presidente? Si no aprobamos esta norma, el presupuesto del siguiente año lo vamos a aprobar probablemente alrededor sobre la base de 120.000 millones. Y sobre la base de 120.000 millones lo que no podemos mover es los gastos corrientes, o sea, los gastos que significa la remuneración de los profesores, de los médicos, del personal de salud, de todo el personal de salud y de otros ministerios. Eso no se puede bajar. Entonces, ¿a dónde van a echar mano? Que va a bajar la inversión pública, o sea, van a haber menos obras. Pero entonces, ¿por qué hemos hecho tanta caja? Porque nos hemos dedicado a tener reservas inmensas y en momentos como el que está planteándose hoy día deberíamos echar mano a eso para justamente dictar políticas económicas expansivas y podamos salir adelante sobre estos temas. Tanto se ha hablado, Presidenta, sobre la cohesión de todos los criterios políticos en torno al país. Y creo que el gobierno en política económica ha trazado muchas estrategias. Al contrario de otros países del mundo, donde hoy día se ha implementado más impuestos para tener más recaudación, en el Perú, ¿sabe qué hemos hecho? Hemos hecho que se impulse a través de impuesto a la renta mayor recurso económico en las cajas de quienes son los actores económicos. No solamente eso, sino además hemos asumido la responsabilidad de llevar innovación tecnológica en cada empresa y la capacitación a su personal en materia educativa, con cargo al crédito tributario, ¿no es cierto? Y eso hace que haya, pues, sin duda menor recaudación, pero mayor fluidez económica en el mercado. Presidenta, yo creo que todas las iniciativas y los planteamientos que acá se han dado en esta mañana son buenas y valederas,
pero pido que pensemos en el Perú, y cuando se habla de una política multianual, siempre tiene que hablarse de las consecuencias de nuestra decisión de hoy para lo que deberá seguramente ser la decisión del 2016, 2017, 2018, porque eso es lo que demanda el país. Nosotros somos elegidos por 5 años, pero nuestras decisiones son seguramente decisiones que van a tener impacto más allá de esos 5 años. Así que pido responsabilidad en los colegas parlamentarios a efectos de asumir con responsabilidad esta decisión en esta mañana. Muchísimas gracias, presidente. Congresista José León. Muchas gracias, señora presidenta. Yo quiero empezar mi exposición justamente recogiendo lo último que ha dicho el congresista Gutiérrez, que es responsabilidad de los políticos, de los funcionarios y de quienes tomamos algunas decisiones en el quehacer del país, entender algo que es clarísimo. ¿Qué significa el rol del Congreso de la República frente a los vaivenes de la economía, no solo del país, sino del mundo? Y desde mi entender, significa acompañar al Ejecutivo, acompañar en las decisiones, haciéndole el marco legal adecuado, sobre todo en este caso en materia de economía, para poder lograr ese objetivo fundamental en el que estamos todos enfrascados. Lograr en el corto y en el mediano y en el largo plazo el crecimiento sostenido de la economía, que es la gran preocupación que tienen los peruanos. Yo creo que el Ejecutivo ha podido tener el otro camino. Podría haber hecho esta propuesta de incrementar el déficit fiscal a través de un decreto de urgencia. Pero fíjense ustedes cómo nos plantean a que sea el Congreso de la República a que acompañe con este marco legal. Y aquí estamos asumiendo responsabilidades. Por eso me trae 2 reflexiones más, presidenta. Predictibilidad de indicadores macroeconómicos y de gasto público. Y cuando discutimos el presupuesto para este año, hice algunas observaciones a esas sobrevaloradas expectativas del precio de los metales, del tipo de cambio, que dicho sea de paso, nadie lo previó en el nivel que está en este momento y que sigue una tendencia que se hace, si se quiere, de manera incontrolable. Y ahí están hoy las consecuencias. Necesitamos hacer inversión no financiera, que es la que se entiende y que es la que se desprende de esta propuesta de ley. Y cuando se habla de inversión no financiera, se habla no de esa que tiene ese riesgo de convertirse en farra fiscal, en manejo de brazos políticos en esta coyuntura que ya estamos casi empezando de cara a las elecciones del 2016. Aquí la propuesta para mí está clara en... Continúe. Solo se está proponiendo gasto en infraestructura productiva. Entonces, en ese sentido, vale, señores, dejar claro qué significa inversión, qué significa infraestructura necesaria. Y por eso, responsablemente, nosotros, mi bancada, debe apoyar esta iniciativa que plantea el Ejecutivo, dejando claro, señora presidenta, que la otra reflexión es que la salida hubiera sido también colocar bonos soberanos y financiar el déficit por ese lado. Pero viene la autocrítica de los políticos del país.
¿Estamos haciendo lo suficiente? ¿Estamos entregando la tranquilidad que necesita la inversión privada y los ojos que nos miran de fuera para que esos bonos soberanos que hubiera sido una salida puedan tener acogida en los mercados? Esa es una reflexión que tenemos que asumirla los políticos, los que tomamos decisiones. ¿Qué estamos haciendo con el ruido político? ¿Qué estamos haciendo para que nos califiquen estas posibilidades de colocar bonos soberanos? Y en este momento, si no se está escogiendo, es porque no tendríamos éxito en la colocación de bonos soberanos. Entonces es un llamado a la clase política para que seamos responsables en este sentido para mejor calificaciones del país. Finalmente, señora Presidenta, a mí sí me preocupa uno de los elementos que podrían cubrir este déficit fiscal. Se ha hablado, entre otros, el saldo de balance de la SUNAT, 500 millones. Y veo lo que acaba de decir, que lo confirma el congresista Gutiérrez, el fondo que se genera por la banda del precio de los combustibles, que es más de 1.000 millones. Y ahí si yo quisiera hacer una recomendación para no abrir una ventana a una probable inflación por la vía del incremento de los combustibles cuando no tengamos este buen momento de precios estabilizados a la baja de los combustibles. Porque este fondo sirve precisamente para compensar esos desequilibrios que sufre el precio del petróleo en el precio internacional. Hoy estamos estables, estamos a la baja, por eso es que se genera este significativo fondo. Pero cuando no lo sea así, y que puede ser antes de este fin de año, porque nadie puede asegurar indicadores macroeconómicos estables, ¿qué se va a hacer cuando se tenga que incrementar el precio de los combustibles? ¿De dónde se cogería si es que se gasta en cubrir este déficit fiscal estos más de 1.000 millones de la estabilización del fondo del combustible? Y entonces yo ahí creo que la norma tiene que tener estos conceptos claros, porque de ninguna manera, habiendo un fondo por la banda de precios de los combustibles, pudiera en su momento, cuando no existe este fondo, pasarse a los bolsillos de los consumidores que irían a las estaciones de servicios a pagar un mayor precio del combustible. Eso para mí es una preocupación. Y lo otro es que sí, muy bien lo que han dicho algunos otros congresistas en cuanto a fiscalizar que estas transferencias para mayor déficit fiscal sean fiscalizadas centavo a centavo, para no caer en la tentación de otros tiempos. Y quiero decir, seguir explorando lo que se hizo en anteriores gobiernos. La vía de los bonos soberanos es una vía que lo hicieron muy bien en el gobierno anterior y en el anterior, y se cubrió los déficits fiscales. Y ahora no lo estamos tomando como una posibilidad más en serio. Esos son mis comentarios y desde mi bancada nosotros podríamos apoyar esta iniciativa de proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista de la Torre. Muchas gracias, presidenta. En efecto, la pasada semana en la Comisión de Presupuesto nosotros habíamos analizado detalladamente este tema con la presencia del ministro de Economía y considero, señora presidenta, que es importante tomar estas previsiones, más aún cuando este año 2015 es un año bastante incierto. Se habla de que el crecimiento tiene que ser al 4%, esperemos que esto sea así. Sin embargo, en economía a veces las proyecciones pueden incrementarse o pueden bajar. En ese sentido, la idea es que también el próximo gobierno asuma una economía manejable y que no entremos en una crisis. Por eso creo que es importante que el gobierno tome estas medidas fiscales, sobre todo para incrementar el gasto, sobre todo los proyectos de inversión. Hay proyectos como el tema del aeropuerto del Cusco,
el gasoducto sur peruano que ya está en ejecución, se habló de proyectos productivos, del sistema de riego, y si hay que hacer el gasto social como en salud, educación, me parece que también es positivo. La observación que han hecho algunos colegas de que por campaña electoral se puede hacer mal uso, yo creo que no se ajusta a la verdad, porque existen normas del propio Ministerio de Economía y Finanzas, existen normas de Contraloría General de la República que evidentemente fiscalizan los gastos en tiempos de campaña electoral. Por ese lado creo que no es el tema, sino más bien la preocupación nuestra y con responsabilidad debe ser por el lado de que la economía peruana tiene que mejorar, tiene que proyectarse a un crecimiento por lo menos del 6%, como se avisora para el 2016. Creo que eso es conveniente también para los próximos gobiernos y sobre todo para nuestro país. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Latorre. Tiene la palabra el congresista Casio Guaire. Congresista Scheffer, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Definitivamente nosotros tenemos que ser responsables en culminar esos grandes proyectos que tiene que desarrollar nuestro país. Pero también yo exhorto al MEF, al Ministerio de Economía, ser más ágil, dejar un poco de lado esta tramitología y burocracia que atrasan esas iniciativas públicas privadas. Obras por impuesto, por favor, la tramitología. El señor Segura estuvo evaluando en el MEF antes de ser nombrado ministro estos impases que conllevan al retraso de nuestro país y ser mucho más agresivos. Mi región ha presentado, que gracias a Dios ya Proinversiones ha aprobado y se ha mandado a los sectores respectivos 6 iniciativas públicas privadas, entre las cuales están productos hídricos para la expansión de fronteras agrícolas y la generación de trabajo. Entonces yo le pido al MEF también ser mucho más expedito, más ágil, más eficiente en promover y poder aprobar estas iniciativas públicas privadas. Ahí está la llave de esta solución, como también es la informalidad. Dice que se ha bajado 4 puntos, pero yo creo que no es así. La informalidad tiene que tener propuestas mucho más agresivas. Somos un país con un nivel de informalidad tremendo. Casi el 70% de nuestra población económicamente activa, de nuestro Producto Bruto Interno, Presidente. Entonces, ahí están las llaves de poder dar mucho más agilidad a nuestra economía. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Casio Guaire. Congresista Guaire, tiene la palabra. Presidenta, colegas, muy buenas tardes. Creo que en estos momentos estamos tocando un tema de mucha importancia para nuestro país. Digo esto porque los supuestos que se ha venido manejando dentro de nuestro presupuesto nacional, dentro de la economía, han variado mucho. Por ejemplo, el supuesto de que el crecimiento económico en algún momento iba a ser de 6%, y este presupuesto nacional que se aprobó más de 130.000 millones, estaba basado en un crecimiento económico del 3%. Todo esto ha caído. Y este mes de febrero, lamentablemente, hay solo un crecimiento menos del 1%. Y esto es preocupante. Por eso creo que tanto el Ejecutivo y el Congreso no podemos evadir una responsabilidad enorme que espera todo nuestro país. Consideramos de que aquí la decisión que tomemos hoy, obviamente debe ser para que el Ejecutivo también tome unas decisiones más coherentes en función a la distribución de este presupuesto que nosotros obviamente se apruebe, para que se destine
a la ejecución de muchas obras que aún se tiene todavía que hacerla. Tenemos megaproyectos a nivel de mi región, por ejemplo, tenemos el hospital neoplásico que está valorizado más de 206 millones de soles. Creo que estas obras deben continuar y no debe paralizarse. Y creo que la decisión justo en estos momentos en la que está recurriendo el Ejecutivo es para poder oxigenar, para poder dar mayor espacio y continuemos con la ejecución de las obras, más aún, también mantengamos el crecimiento económico. Sería lamentable que lleguemos a una recesión y esto va a depender también mucho de nosotros como parte del Ejecutivo, que tiene que tomar una decisión coherente como tiene que ser, y también de la parte nuestra, que sí tenemos que tener una visión de no estancar la economía. El Ejecutivo en algún momento tomó varias decisiones que realmente para reactivar la economía. Una de ellas, probablemente mucho más antes, hubiera sido la diversificación económica, que era necesario para nuestro país. Cuando el Perú estuvo en un auge de un crecimiento económico, que llegó hasta 7 puntos y tantos % de crecimiento. Sin embargo, lamentamos que no se tomó de repente en ese momento pensando hacia el futuro. Se empezó a tomar otras medidas en el transcurso de este gobierno, que también no ha sido suficiente, porque muchas de ellas, incluso aquí en el Congreso, después de haber sido aprobados, se ha vuelto nuevamente a derogar. Hay otros temas como eso que también, obviamente, en este trajín se ha perdido tal vez mucho tiempo, mucho espacio. Por eso, Presidenta, consideramos que con esta problemática que estamos es necesario que se apruebe este proyecto, pero sin embargo, además, nosotros como congresistas, que debemos hacer un seguimiento y hacer un seguimiento de fiscalización en todas las ejecuciones de estas obras, que por ahí hemos visto en estos últimos años bastantes desviaciones de dinero por la corrupción misma que nosotros ya hemos conocido, y ahora están muchos de ellos en proceso de investigación. Y esto no debe continuar. Presidenta, en ese sentido, consideramos que estos debates, que es muy atinado obviamente para todos nosotros, sea importante. Me pide una interrupción el congresista Juan Pari, Presidenta, si usted lo permite. Y la otra interrupción, Pari, el congresista Virgilio. Primera interrupción. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, aquí lo concreto es de que hay una brecha fiscal. Eso es lo concreto. Podemos ponernos a discutir las causalidades de la brecha fiscal. No es un tema ideológico, como alguien ha querido decir. Lo concreto es que existe una brecha fiscal. Ahora, ¿cómo se quiere cubrir esa brecha fiscal? Bueno, dos situaciones. Acudir al fondo y otro vía endeudamiento. Son las dos políticas que se plantean. Ahora, el tema es lo siguiente. Yo creo que no es responsable dar una carta blanca en relación a este tema. Ahí hay mucho cuidado en el artículo 6.2, que no puede ser suspendido ese artículo. Ese artículo en su integridad, porque aquí lo que está queriendo es suspender es el artículo 6.2 y inciso 3, que simplemente conllevaría a que el MEF tenga una carta blanca en de qué hacer con este presupuesto asumido y adquirido. En eso tiene que haber el control político adecuado. No se puede estar pidiendo este tipo de carta blanca. Hay que poner los candados suficientes y los objetivos suficientes. ¿Hay un asunto de emergencia? Sí lo hay. Segunda interrupción, congresista Virgilio Acuña. Gracias, gracias, Presidenta. Colegas, incrementar el presupuesto en 6.000 millones de soles, por supuesto que es una cifra significativa e importante para nuestro país. Pero lo que demandamos, Presidente, colegas, es una claridad y una precisión en el buen uso del dinero.
Todos sabemos que estamos próximos a las elecciones generales y no quisiéramos que con este dinero o con estos incrementos del presupuesto se pueda generar una farra electoral o una fiesta electoral. Nuestro pueblo necesita, Presidenta, necesitan colegios, necesitan caminos, necesitan escuelas, necesitan una serie de infraestructuras y la única forma de garantizar que ese dinero será bien utilizado, Presidenta, cuando se precise y se garantice el uso de este dinero. Es más, Presidenta, lo he dicho en mi primera intervención y lo ratifico, que tal vez el uso de este dinero puede estar relacionado directamente con cada región. A más regiones y más necesidades, por supuesto, debería haber más el presupuesto. He mencionado la región Lima, y Lima tiene en los pueblos jóvenes una serie de necesidades. Lima en la ciudad. Congresista Casio, puede continuar. Gracias, Presidenta. Lo que debe quedar claro, estamos confundiendo que de repente esto se ha destinado con otros fines políticos, de campaña, etcétera. No es que yo esté defendiendo justamente aquí al Ejecutivo, sino lo que debe quedar claro es que existe ya una brecha fiscal y hay que cubrirla, esa brecha fiscal. Ya me antecedió el congresista Juan Pari, puede ser, ¿no?, por endeudamiento o de repente bonos soberanos, como decía también otros colegas. Esto es una decisión política al final, que es la que está tomando justamente el Ejecutivo. Frente a esa realidad, consideramos que esto es para continuar con las obras que se tienen pendientes. Por eso, Presidenta, es necesario tomar en cuenta ello, y estoy seguro que también nuestro presidente de la Comisión ha tomado en cuenta todo esto lo que estamos manifestando, y eso lo podría decir, Presidenta. Gracias. Congresista Cárdenas. Gracias, Presidenta. Nosotros lo que quisiéramos es aclarar lo siguiente. El querer fortalecer, en este caso, el fondo de reservas secundarias de liquidez, que sería más o menos un monto entre 6.000 millones de soles, no es para incrementar el presupuesto. Repito, Presidenta, no es para incrementar el presupuesto, es para que en una eventual problemática de crisis que continúe respecto a los datos que han dado distintas instituciones en el mundo respecto a cómo va a ir el crecimiento de Latinoamérica y de Perú, se pueda asegurar que se cumpla lo que se apruebe en este Congreso de la República en lo referido al presupuesto de la República para el periodo fiscal 2016. Entonces, quisiera que pueda reflexionarse sobre esto a través de usted, Presidenta, a los colegas y al país. Esta propuesta lo que busca es asegurar el cumplimiento del presupuesto de la República para el periodo fiscal 2016. Gracias, Presidenta. Congresista Scheffer, ¿usted pidió la palabra? No. Okay. No hay más oradores. Vamos a darle el uso de la palabra al congresista Rubén Condori, presidente de la Comisión de Presupuesto. Sí, gracias, Presidenta. Muchas gracias a la representación nacional. Efectivamente, constatamos de que hay bastante preocupación por la supuesta farra fiscal. En realidad, lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo es de que el Estado peruano cada día está mejorando en sus instrumentos de política monetaria y de política fiscal. En los años 80, el Estado peruano, los gobiernos podían utilizar política monetaria simplemente incrementando los billetes y monedas. Eso se superó haciendo independiente al Banco Central de Reserva. Ahora el BCR no depende del Ejecutivo. La política monetaria en el país se maneja en forma independiente. En cuanto a la política fiscal, también hubieron errores en el pasado. Y justamente el año 99
se da una ley de responsabilidad y transparencia fiscal, la ley 27245. Esta fue modificada por la ley 27958, pero no fue suficiente. El año 2013 se da una ley de fortalecimiento de la responsabilidad y transparencia fiscal. Es decir, el Estado peruano le ha puesto candados y candados a la política monetaria y a la política fiscal. Pero así como se ponen candados, también se aperturan llaves, se otorgan llaves para situaciones críticas. Y justamente la ley dice, la ley de responsabilidad y transparencia fiscal, en situaciones de emergencia y en situaciones, no dice o en situaciones de crisis internacional. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en el país? Tenemos y estamos supeditados a los embates de la economía mundial. Los términos de intercambio están en una situación de deterioro. Significa eso, que lo que exportamos cada vez vale menos y lo que importamos cada vez vale más. Eso es un deterioro de los términos de intercambio. Y ahí necesitamos política fiscal. Ocurre que Europa no tiene un buen nivel de crecimiento económico, no supera la recesión. Estados Unidos, lo propio China, que tiene una tendencia decreciente. ¿Qué queremos como país? Mejorar la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno. ¿Para qué? Para garantizar el presupuesto público 2015. Y el Perú tiene ahorros. Eternamente no vamos a estar con superávit fiscal. El superávit y el déficit fiscal es manejable en unos límites tolerables. La ley dice, resultados de toda la experiencia del pasado, el máximo debe ser 1%. Pero en las excepciones, ahí se pide autorización al Congreso. Y el Ejecutivo ha enviado el proyecto de ley para la autorización correspondiente. En el artículo 2 de la Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal se señala explícitamente lo siguiente: el Estado debe asegurar permanentemente la sostenibilidad fiscal, otorgar predictibilidad al financiamiento del gasto público, desvinculándolo del componente más volátil de los ingresos públicos y gestionar de manera adecuada los riesgos fiscales de corto y largo plazo. Por eso es que en el presupuesto público se habla ahora de crecimiento de presupuesto estructural, es decir, aislándolo del componente volátil. Esa es la nueva experiencia y eso lo está haciendo el Perú. Hay preocupación efectivamente respecto a muchas situaciones. Se ha comentado de que el marco macroeconómico tiene que aprobarse por ley. No es así. En realidad, el procedimiento es la sustentación del ministro de Economía previo a las leyes de presupuesto, de endeudamiento y de equilibrio. Y lo sustenta anualmente el ministro de Economía en la Comisión de Presupuesto y en el Pleno. Una vez ocurrido eso, el marco macroeconómico se aprueba con decreto supremo. No ha sido con ley, nunca ha sido. Y no le pidamos ahora que sea con ley. Sería echarle demasiados candados al Ejecutivo. ¿Qué más? Se ha comentado de que queremos darle carta libre cuando pedimos la suspensión del literal C del artículo 6.2 del artículo 6 de la Ley de Transparencia. La Ley de Transparencia y la Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal es todo un texto que señala cuáles son las limitaciones del gobierno. Y lo que se está pidiendo
es solamente la exoneración de una pequeña parte. Y el texto que pedimos que se suspenda dice textualmente lo siguiente: cuando se hubieran adoptado medidas de política tributaria que generen cambios permanentes en los ingresos fiscales de al menos 0.3% del PBI, debe modificarse el límite de gasto hasta por el monto equivalente, 0.3%. ¿Y qué ha ocurrido el año pasado? El año pasado el gobierno ha aprobado, y este pleno también ha aprobado, una reducción del impuesto a la renta, que a no todos obviamente ha gustado, pero una reducción de la tasa de impuestos significa hacer al país más competitivo. En el corto plazo eso se traduce en una menor recaudación tributaria, pero en el largo plazo eso va a significar una mayor recaudación tributaria. Por eso no tenemos que confundir lo que es tasa de impuesto con monto de impuesto. La tasa baja a efectos de que en el corto plazo pueda bajar el monto de recaudación, pero en el largo plazo la recaudación va a ser mucho mayor porque puede haber mayor base tributaria, mayores contribuyentes. Y muchos empresarios justamente se quejan porque los impuestos en el país son demasiados. Ahora, ¿esto qué significa además? Se dice, por ejemplo, de que el impuesto lo cargan los consumidores. No es tan cierto. Al final de cuentas, un impuesto va a ser asumido por el productor o por el consumidor, no dependiendo por el nombre, si es impuesto al productor o al consumo, sino fundamentalmente por el tipo de curva de demanda, por el tipo de curva de oferta, por la pendiente y por las elasticidades de estas curvas. O sea, no es estrictamente que solamente lo van a pagar los consumidores o los productores. Ahí hay una relativa confusión. También se ha señalado de que el déficit fiscal puede ser alto. No, el superávit o el déficit son políticas fiscales que se pueden manejar. ¿Para qué? Para fines de acelerar el crecimiento económico o para retraer el crecimiento económico. Entonces eso es perfectamente manejable, solo que tiene que ser en límites responsables y en circunstancias muy específicas. También se ha comentado de que quisiéramos hacer farra fiscal. Las autorizaciones del presupuesto público para el año 2015 ya están dadas. Está la ley de presupuesto, están los anexos de la ley del presupuesto, ahí está el detalle de todos los sectores, de todos los proyectos a ser invertidos, y eso no se mueve. Es decir, los 130.600 millones aprobados por este Congreso de la República es lo que queremos garantizar. Queremos, o el Congreso pretendería recortar, o que el gobierno recorte el presupuesto público y se postergarían un conjunto de obras públicas, el gasoducto surperuano, y le estamos pidiendo inclusive al Ejecutivo que le agregue los gasoductos regionales. Entonces necesitamos garantizar estos 130.600 millones y tenemos reservas, tenemos posibilidad de acceder a la situación de la reserva de liquidez. También se ha comentado de que debemos optar por dar destino a proyectos de inversión y no solamente a gastos de consumo. Efectivamente, el presupuesto público calculado es en base a ingreso permanente. El gasto permanente se garantiza con ingreso permanente. No hay farra fiscal. Entonces, y esto se va a garantizar. También se ha comentado, por ejemplo, de que Bolivia tiene una mejor tasa de crecimiento que el Perú. No olvidemos que Bolivia
al igual que Perú, son países emergentes. Los países emergentes, los que están más abajo, tienen la posibilidad de tener mayores tasas de crecimiento. Pero los países que ya emergieron o los países que están en situación de desarrollo tienen normalmente bajas tasas de crecimiento económico. Entonces es normal. En ese sentido, señora Presidenta, hemos atendido las preocupaciones también de la representación nacional y algunas aclaraciones. Y voy a leer el siguiente texto. El artículo 4, distribuido, ha habido un error de carácter de edición. Dice, el texto del artículo 4 del proyecto de ley será consignado con el numeral 4.1. En este numeral existe error material en los literales C y D. Dice C y D, debería ser A y B, solamente es cuestión de tipeo. Asimismo, atendiendo las sugerencias de los congresistas, se agrega el numeral que sigue. En el 4.2, el texto sería el siguiente: los recursos incorporados a la reserva secundaria de liquidez, según lo señalado en el numeral precedente, serán utilizados en el marco de las normas del Sistema Nacional de Presupuesto Público, únicamente para financiar los gastos considerados en la Ley Anual del Presupuesto del Sector Público, de acuerdo a lo dispuesto en la única disposición complementaria modificatoria de la Ley 30.282, Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015. Muchas gracias, señora Presidenta. Eso se ha recogido. A ver, congresista, tiene que alcanzar el texto que se va a votar para que puedan tener todos en la mano. Que remita para su lectura correspondiente. Se va a dar lectura a las modificaciones remitidas por el presidente de la Comisión de Presupuesto. Relator de lectura. Modificaciones al texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. El texto del artículo 4 del proyecto de ley será consignado con el numeral 4.1. Este numeral existe error material en los literales, dice lo siguiente: C y D debe decir A y B. El párrafo 4.2 queda redactado de la siguiente manera: los recursos incorporados a la reserva secundaria de liquidez, según lo señalado en el numeral precedente, serán utilizados en el marco de las normas del Sistema Nacional de Presupuesto Público, únicamente para financiar los gastos considerados en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público, de acuerdo a lo dispuesto en la única disposición complementaria modificatoria de la Ley 30.282, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015. Congresista Condori Cusi, presidente de la Comisión de Presupuesto. Congresista Rubén Condori. Efectivamente hay preocupación del congresista Bruce de que el gobierno pueda hacer farra fiscal. La ley del presupuesto del 2015 tiene todo un conjunto de candados, eso no se modifica, tiene un conjunto de proyectos de inversión y hay restricciones a la parte de remuneraciones, a la parte de gastos de combustible, viáticos, teléfonos, etcétera. Todo eso se mantiene. O sea, esa parte no está, o sea, están los candados ya. El asunto es garantizar ese presupuesto público. Eso es todo. Gracias. A ver, congresista Bruce, interrupción.
Congresista Bruce, dele audio. Presidenta, todos sabemos lo que incluye la ley de presupuesto. Lo que estamos diciendo aquí es que el Congreso está mandándole un mensaje al Ejecutivo diciéndole, correcto, le vamos a permitir que amplíe el margen del déficit fiscal y recurra al fondo que hay para ese sentido, pero a cambio de eso le estamos pidiéndole que el mismo gobierno dicte medidas adicionales de austeridad. Ese mensaje político es el que quisiéramos ver en esa propuesta. Presidenta, si eso que estamos pidiendo, que es extremadamente razonable, no es acogido, nosotros votamos en contra. Gracias. Congresista Condori, finalmente. Bueno, en realidad hay mucha responsabilidad de parte del Congreso de la República porque todos estamos preocupados. Hay un menor decrecimiento de la economía mundial y también del Perú, y lo que necesitamos es apoyar al Ejecutivo. Lo que está solicitando el congresista Bruce me parece que no es tan pertinente porque ya hay candados, hay restricciones, están bien claros en la ley del presupuesto. O sea, agregarle más candados no lo considero pertinente, señora presidenta. Ya. Solicito votación con las modificaciones alcanzadas, presidenta. Le pide una interrupción, congresista Condori. Congresista Reate. Yo lamento que el presidente de esta comisión no quiera aceptar los candados, porque él sabe muy bien que se ha modificado la ley, que antes todo decreto supremo tendría, cualquier modificación de transferencias del Ejecutivo tendría que venir acá primero al Congreso de la República para aceptarlo. Esto se modificó, en tema de transferencias se modificó totalmente para que mediante decreto supremo se pueda hacer cualquier transferencia y eso ni siquiera viene al Ejecutivo, al Congreso, perdón. Eso significa que los candados se salieron, ya el Congreso no ve nada. Entonces lo que estamos diciendo acá es que ponga candados para que ese gasto no vaya a los gastos corrientes. Y eso es lo que no queremos. ¿Por qué? Porque eso se va a prestar a una campaña política preelectoral. Y eso es lo que no podemos aceptar. Y la oposición le plantea por eso. O en todo caso, le decimos, ¿por qué no pone dentro de ahí que el propio Ejecutivo, mediante decreto supremo, pueda sacar políticas de austeridad para que no gaste lo que pueda realmente tener acá con legitimidad? Acá la oposición le plantea que no al dispendio, no a la campaña electoral con el dinero de todos los peruanos. Eso le estamos planteando. Si eso no quiere entender, lamentamos realmente que no quiera realmente ser flexible en esta lo que se pide la oposición. Gracias, presidente. Le pido otra interrupción al congresista Martín Belaunde. Congresista Belaunde. Presidenta, yo sinceramente lamento esta redacción. Porque ¿qué cosa dice esto? Dice que estos 1.400 millones de soles solo se van a poder gastar en los rubros considerados en el presupuesto. Eso es lo que se llama, en lenguaje difícil, una tautología. Solo voy a poder gastar en aquello que está legalmente autorizado gastar. ¿Pero qué garantiza eso? Cero, nada. Esto es una tomadura de pelo. Señora Presidenta, si se quiere establecer alguna limitación, tendría que ser para bienes de capital, porque en efecto la inquietud de que no tengamos más gastos pañaleros que desborda evidentemente la necesidad de consumo de las personas que autorizaron eso, es algo que debe ser tomado en cuenta. Entonces yo le sugeriría al señor Condori que haga un esfuerzo gramatical y conceptual y que diga que en todo caso que estos 1.400 millones de soles, porque eso es lo que significa, solo se podrán gastar en bienes de capital considerados o en inversiones de capital considerados en la ley de presupuesto. Gracias, señor. Congresista Josué Gutiérrez. Interrupción.
Gracias, congresista Condori. Presidenta, creo que vamos a simplificar nuestro debate en función a las expresiones vertidas por algunos señores parlamentarios con relación a determinar lo siguiente. Los 1.400 millones de soles que se estiman como parte de la liquidez financiera va a soportar o va a permitir que el presupuesto que nosotros aprobábamos para el 2015 se ejecute. Nada más que eso. No habilita nada de gasto adicional, simplemente coberturar el pago del presupuesto proyectado para el 2015. Lo otro que es bueno precisar, Presidenta, en la ley de presupuesto y en la ley general de presupuesto se establecen candados respecto a la disponibilidad presupuestal y uno de los principios básicos es la austeridad. Ese término austeridad es uno de los principios rectores del establecimiento de la estructura presupuestal. Y siendo que eso es así, Presidenta, yo cuando usted me dio la oportunidad de hablar, aclaré que era una sobrelegislación. Y tercer punto, cuando uno quiere discriminar el gasto de inversiones y el gasto corriente, hace mal, Presidenta. ¿Por qué? Porque si uno discrimina los gastos corrientes como si no fueran parte de este fondo, ¿a dónde ingresamos? No vamos a implementar la política salarial que este Congreso aprobó respecto, por ejemplo, a la incorporación de los médicos al sector salud en condición de estables, a la incorporación de todo el personal de salud, a cubrir el déficit que tenemos con relación a docentes a lo largo y ancho del país para que se contraten los profesores en mejores condiciones. En fin, toda la política salarial que es parte de los gastos corrientes tampoco podríamos cumplir. Por eso que no se condice la oportunidad o la posibilidad de decir solamente para inversiones y no solamente para gastos. Sobre todo, repito, cuando lo único que persigue esta norma es habilitar un fondo para que se cumpla con lo que dice la Ley de Presupuesto 2015. Es más, si es que no se aprobara la norma, habría la necesidad de reducir tus proyecciones y entonces eso sí sería más caótico en situaciones donde hoy día el país demanda mayor liquidez en el mercado y sería triste, Presidenta. El congresista Carlos Bruce me pide una interrupción, si fuera tan amable, Presidenta. Perdón. Congresista Bruce. Gracias, Presidenta. Tenemos todos claro lo que decía la ley de presupuesto, tenemos claro el hecho de que no nos vamos a salir del presupuesto que hemos aprobado en octubre del año pasado. Pero la posición que está tratando de expresar la oposición es que en esta coyuntura, apoyamos, solamente que le estamos pidiendo al Ejecutivo medidas adicionales a las que ya implementó de austeridad para afrontar esta nueva etapa. Medidas que el mismo Ejecutivo va a dictar. ¿Estamos pidiendo algo imposible de aceptar? ¿No es algo lo más razonable? ¿Es un mensaje político que está dando la oposición? Sí, señor, aprobamos, lo apoyamos, pero dicte medidas adicionales a las que ha dictado después que hemos dado la ley de presupuesto. Eso es lo que estamos planteando. Si el exoficialismo no puede acceder a esto, que es absolutamente razonable, lamento decirle que entonces no cuente con nuestros votos para aprobar este proyecto de ley. Congresista Gutiérrez. La apasionada defensa del congresista Bruce me permite decirle que, en efecto, la misma ley de fortalecimiento y transparencia fiscal, porque estamos hablando sobre política fiscal, Presidenta, y que no se confunda con política económica o política monetaria, que es totalmente distinta. Entonces, justamente de la ley del fortalecimiento y responsabilidad de transferencia fiscal, donde sí se establecen esos candados que se ha hablado en esta tarde, pero que ya está legislado. Y si en verdad el tema de austeridad, por un gesto más que todo, por un gesto político tendría que aceptarse, ya corresponderá su evaluación al presidente de la comisión, si pedirá o no pedirá el cuarto intermedio para poder consensuar esa partecita, ya corresponderá al presidente. Con respecto a mí, Presidenta, creo que he cumplido con esbozar un planteamiento que creo que es en beneficio del país.
y repito, no es en beneficio del gobierno. Si bien el gobierno tiene la obligatoriedad de asumir esto con interés y oportunidad, también corresponde al Parlamento hacer un juicio de valor que me resultaría oportuno se haga esta mañana. Muchas gracias, Presidenta. Finalmente, congresista Condori. Señor Presidente, solamente para comentar lo siguiente. Lo del presupuesto 2015 ya fue discutido y aprobado por este Pleno. Lo del 2016 todavía no ha ingresado. Ese presupuesto del año 2016 se va a discutir con todos los detalles y con todos los candados que el Congreso de la República considere pertinente. No obstante eso, vamos a agregarle algo de lo sugerido por el congresista Bruce y por ese motivo, bueno, no sé si solicitamos cuarto intermedio o al voto, porque en realidad lo del 2015 está garantizado. Lo del 2016 recién va a ingresar al Pleno del Congreso. En ese sentido, haciendo las coordinaciones correspondientes, solicito, señora Presidenta, llevar a la votación correspondiente. A solicitud del presidente de la Comisión de Presupuesto, marcar asistencia para proceder a votar. Bueno, a esta hora de la mañana la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, ha pedido un tiempo precisamente para que los parlamentarios, los congresistas vayan a voto. Entre tanto, mencionarles lo importante de esta cita es respecto al proyecto de ley 4314 que propone establecer medidas excepcionales en el marco de la Ley de Fortalecimiento de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Algunos congresistas se han pronunciado al respecto con algunos comentarios bastante interesantes. El congresista Belaúnde, por ejemplo, hablaba de los 1.400 millones que se proponen para el gasto en lo que está legalmente autorizado y que garantiza hay una inquietud más de respecto al gasto parlamentario. Entre tanto, pues también José Gutiérrez habló sobre esta cifra y estima que como parte pues de la legislación y de los temas financieros, bueno, se va a permitir pues coberturar el pago del presupuesto para el año 2015. Por su parte, el congresista Carlos Bruce también se pronunció respecto a esta situación, respecto a este tema, hablando de la ley del presupuesto en esta coyuntura. Dice
se debe apoyar y que se tomen las medidas adicionales para afrontar toda esta etapa que tiene que ver con el presupuesto fiscal. Bueno, los congresistas en este momento están procediendo al voto, un tiempo que ha pedido la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, en tema de asistencia precisamente, donde bueno, algunos parlamentarios ya están participando de esta votación y entre tanto estamos a la espera de continuar con más detalles y con más información desde el Parlamento, desde el Congreso de la República. Bien, y para quienes recién están con nosotros en la central de noticias del Congreso de la República, recordarles y mencionarles que se está debatiendo el proyecto de ley 4314 que propone establecer medidas excepcionales en el marco de la ley del fortalecimiento de responsabilidad y transparencia fiscal. En este momento, la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, ha pedido un tiempo para la votación de asistencia. Desea hacer una precisión. Adelante, congresista Rubén Condori. Sí. Señora Presidenta, estamos agregando una disposición complementaria final atendiendo a los pedidos de los congresistas. Y dice textualmente lo siguiente: el Ejecutivo podrá dictar medidas de austeridad. Congresista, vamos a esperar que tengamos un poco más de silencio en la sala para poder escucharlo. Inicie su participación. Ya. Okay. Vamos a agregarle una disposición complementaria final, cuyo texto es el siguiente: el Ejecutivo podrá dictar medidas de austeridad adicionales. Gracias, presidente. Lo voy a firmar. Remita el texto, congresista, para poder dar lectura. Remita el texto, congresista. Señora Presidenta, a la votación. Ya culminó el debate, congresista Bruce. ¿Cómo? Culminó el debate, congresista. El presidente de la comisión ha solicitado que vaya a votación. Excepcionalmente, congresista Bus, le doy la palabra. Presidenta, la redacción que ha puesto el congresista es realmente un insulto a la propuesta que hemos hecho a la oposición. Que el Ejecutivo podrá dictar medidas de austeridad, mejor no ponga nada, pues. Acá lo que estamos diciendo el Congreso es que el Ejecutivo dictará medidas de austeridad que ellos determinarán. Estamos dejándolo abierto, no le estamos limitando a que no puedan viajar en primera clase como lo hacen, no le estamos quitando los carros, no le estamos limitando el personal, no estamos limitando los sueldos. Estamos diciendo que el Ejecutivo dictará medidas de austeridad que ellos verán cuáles. Pero no nos pongan que podrá dictar, porque eso es una ofensa a lo que estamos planteando. Gracias, presidente. Al voto, congresistas. Terminar de marcar asistencia. Relator de lectura, el último texto alcanzado por el presidente de la comisión. Disposición complementaria final única. El Poder Ejecutivo podrá dictar medidas de austeridad adicionales. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 94 congresistas. Al voto.
Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Congresista Gutiérrez, su voto. Congresista Romero. Congresista Tejada. Votación cerrada. Han votado a favor 37 congresistas, 32 en contra y 22 abstenciones, más el voto de la presidencia a favor. Más congresista Tevez, verde. Congresista Hacha, verde. Congresista Guayama, verde. Congresista Amado Romero, abstención. Han votado a favor, en total, 41 votos a favor, 32 en contra, 23 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 4313. Más el voto de la congresista Schaeffer. Ámbar Arrojo. Aurelia Tan rojo. Votación cerrada. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Presupuesto. Congresista Condori. Sí, gracias, señora presidenta. Solicito la exoneración de segunda votación para... Con la misma asistencia se va a proceder a exonerar la segunda votación. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Congresista Simón, Reategui, Tejada, Canches. Se está procediendo entonces al cierre de la votación respecto al proyecto de ley 4314 que propone establecer medidas excepcionales en el marco de la Ley del Fortalecimiento de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Bueno, asamblea que fue dirigida por la presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano, donde se analizaron diversos temas y propuestas que forman parte de esta agenda. Agenda que fue iniciada a las 9:54 de la mañana en el Pleno del Congreso de la República. Estamos entonces a la espera de dos votaciones. Al momento a favor hay 41 votos a favor, 32 en contra y 23 abstenciones. Repito, en el proyecto de ley 4314 que propone establecer medidas excepcionales en el marco de la Ley del Fortalecimiento de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Votación cerrada.
Han votado a favor 30 congresistas, 55 en contra y 6 abstenciones. ¿Más? Congresista Galarreta, rojo. Congresista Guayama, verde. Congresista Walter Hacha, verde. Congresista Julia Tevez, verde. El voto de la presidencia, verde. Han votado a favor 34 congresistas, 56 en contra y 6 abstenciones. Ha sido rechazada la exoneración de la segunda votación. Se suspende la sesión hasta las 4 de la tarde. Bien, entonces se suspende la sesión, como dijo la presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano, hasta las 4 de la tarde. Repito, fueron 34 votos a favor, 55 en contra y 6 abstenciones en segunda votación. Vamos a regresar con más del Congreso de la República en breve. Los dejamos con la programación habitual en Central de Noticias del Congreso de la República. Nuestro trabajo alcanza cada rincón del país, cada hogar donde el bienestar llega, cada empresa que nace, cada empleo que se crea, cada camino que nos une, cada producto que se exporta. Cuando el país crece, allí estamos presentes, porque las leyes que hacen que el Perú esté mejor se dan aquí, en el Congreso de la República, donde nacen las leyes que mueven al Perú. Una familia como la tuya, llena de mucho amor, una alegría como ninguna, gracias a la adopción. Es una decisión, es mucho amor, es corazón, es la adopción. Adopción, una decisión llena de amor. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Perú, progreso para todos.